A ver, una pregunta. ¿Nunca les ha pasado que están, no sé, haciendo algo, tocando un instrumento, jugando, trabajando en un proyecto, y de repente el tiempo, ¡puf!, desaparece? Levantas la cabeza y pasaron 3 horas que se sintieron como 20 minutos. Bueno, esa sensación tiene un nombre, y hoy le vamos a entrar de lleno a ese concepto, el estado de flow o estado de flujo. Exacto. Y para eso vamos a explorar un capítulo que es fundamental, escrito por los psicólogos Jin Nakamura y, bueno, el gran Mihaly Csikszentmihalyi, que es el pionero de toda esta área. Nuestra misión, entonces, es desmenuzar qué es exactamente esta experiencia, qué se necesita para llegar ahí y, sobre todo, por qué entenderla puede cambiarnos la forma de ver el trabajo, el ocio. Hasta la felicidad misma. Totalmente. No buscaba la felicidad así, en abstracto. Él quería entender la motivación intrínseca. O sea, ¿por qué hacemos las cosas solo por el gusto de hacerlas, sin esperar un premio o un pago? Justo eso. Y empezó observando artistas. Se dio cuenta de que mientras pintaban, se olvidaban de comer, de dormir. Estaban completamente absorbidos. Absorbidos. Pero lo más curioso es que en cuanto daban la última pincelada, perdían casi todo el interés en la obra. Ah, mira qué interesante. El premio no era el cuadro colgado, el premio era el proceso. Y luego vio este mismo patrón en ajedrecistas, en escaladores, bailarines, gente que estaba enganchada a la experiencia en sí misma. Ok, a ver, vamos a desmenuzar esto. Porque todos hemos dicho alguna vez, estoy en la zona. Pero, ¿cómo lo define la psicología de una manera más precisa? ¿Qué se necesita para que ocurra? Pues, el modelo se basa en un equilibrio, digamos, muy delicado entre dos cosas. La primera es la relación entre el nivel del desafío que tienes enfrente. ¿Qué tan difícil es la tarea? Exacto. Y, por otro lado, el nivel de tu propia habilidad. O sea que no puede ser tan fácil que te aburras, Claro, pero tampoco tan difícil que te frustres y digas ya no puedo más. exactamente. Es ese punto dulce donde el desafío te estira, te exige usar tus habilidades al máximo, pero sin romperte. Entiendo. Pero ojo, ese es solo un ingrediente. Falta otro que es clave. Tener metas claras y recibir retroalimentación inmediata. Necesitas saber a qué le apuntas en cada momento y cómo vas, si lo estás haciendo bien o mal. Claro, por eso los videojuegos son el ejemplo perfecto, ¿verdad? El ejemplo del libro. Siempre sabes cuál es la misión, a quién rescatar, y tienes una barra de vida, un puntaje, algo que te dice constantemente cómo vas. Ese bucle de acción y retroalimentación es lo que te mantiene ahí, enganchado, concentrado. Y aquí es donde se pone de verdad interesante para mí, porque ese equilibrio es como la puerta de entrada. Pero una vez que la cruzas, ¿cómo se siente? ¿Qué pasa dentro de nuestra cabeza? El texto lo resume en 6 puntos clave que definen la experiencia. Lo primero, y lo más obvio, estás súper concentrado, foco total. Una concentración intensa y enfocada en lo que estás haciendo. Y todo lo demás, el ruido, las preocupaciones, el correo que no has contestado, desaparece. Se produce el famoso efecto túnel. Justo. Lo segundo es una fusión entre la acción y la conciencia. ¿Cómo es eso? Dejas de ser alguien que piensa en hacer algo. Simplemente lo haces. El movimiento es fluido, casi automático, sin un diálogo interno que lo esté dirigiendo. Ya. Y tercero, y esto para mí es lo más importante, hay una pérdida de la autoconciencia. El ego se apaga. Como un músico que está en pleno concierto y no está pensando, uy, espero que al público le guste mi solo. Exacto. Sino que es uno con la música. La preocupación por el yo y cómo te ven se desvanece. Dejas de juzgarte. Y a eso se suma un cuarto punto. Una fuerte sensación de control.
Sientes que tienes la situación dominada. Ok. Quinto, la famosa distorsión del tiempo, que ya mencionabas antes. Y finalmente, el sexto punto. La experiencia es intrínsecamente gratificante. La recompensa está en la actividad misma. Entendido. Entonces, todo depende de ese equilibrio entre lo que la tarea me exige y lo que yo puedo dar. Pero, ¿qué pasa cuando ese balance se rompe? La investigación nos da una especie de mapa de nuestros estados mentales, que es súper útil. Totalmente. Puedes imaginarlo con dos ejes. El eje vertical es el nivel de desafío, de bajo a alto. Ok. Y el horizontal es tu nivel de habilidad, también de bajo a alto. Y esto crea 4 cuadrantes. A ver, vamos a ponerles nombre. El que ya conocemos es el de arriba a la derecha. Desafíos altos y habilidades altas. Ese es el flujo. Correcto. Ahora, si el desafío es alto, pero tus habilidades son bajas, ¿dónde estás? Uf, En la ansiedad. Es cuando te piden hacer una presentación para la que no estás para nada preparado. exactamente. La conoces bien. Sí. Y al revés, si mis habilidades son muy altas, pero el desafío es súper bajo, ¿qué pasa ahí? Ese es el cuadrante de la relajación. Ojo, que antes lo llamaban aburrimiento, pero la investigación demostró que es un estado bastante agradable. Ah, mira. Y por último, el peor de todos. Desafíos bajos y habilidades bajas. Eso es la apatía. A ver si lo entendí con ejemplos. Desafío alto y habilidad baja es mi primer día de clases de salsa. Ansiedad pura. Jaja, sí. Habilidad alta y desafío bajo es yo lavando los platos. Relajación total. Ok, te sigo. ¿Y si ambos son bajos? Es estar tirado en el sofá viendo la tele sin ganas. Pura apatía. Y de hecho la investigación con el método de muestreo de experiencias, donde la gente reportaba lo que sentía varias veces al día, reveló algo clave. El flujo no ocurre simplemente cuando desafío y habilidad están equilibrados, ocurre cuando ambos están por encima del promedio personal de esa persona. Ah, o sea, no es suficiente con hacer algo fácil que dominas. Necesitas exigirte más de lo habitual. Exacto. Por eso, planchar una camisa, aunque el desafío y la habilidad sean bajos y estén equilibrados, no te mete en estado de flujo, te deja en la apatía. Y eso llevó a identificar la apatía como el verdadero opuesto del flujo. Es un estado de estancamiento, donde la atención se dispersa y no hay crecimiento. Ver televisión de forma pasiva es el ejemplo clásico. Un momento, aquí hay algo que me llama mucho la atención. Al principio, a ese cuadrante de habilidades altas, desafío bajo, lo llamaban aburrimiento, que suena súper negativo, pero ahora lo llaman relajación y dicen que es un estado positivo. ¿Cómo se explica eso? A mí honestamente, relajarme a veces me parece como una pérdida de tiempo. Es una idea fascinante, y el texto especula que podría tener una base evolutiva. ¿Ah, sí? Plantean que quizás hay 2 tipos de experiencias que nos resultan gratificantes. Una es la del crecimiento y la expansión de nuestras habilidades, que es el flujo. Ok. Y la otra es la de la conservación de energía, que es la relajación. Ah, Ambas serían estrategias adaptativas importantes. Una nos empuja a mejorar y la otra nos permite descansar y recuperarnos. Por eso la relajación no se siente mal, como la ansiedad o la apatía. Es un estado de descanso merecido. entendido. Ahora, esto me lleva a una pregunta inevitable. Si el flujo es tan bueno y nos hace crecer, ¿por qué no estamos en ese estado todo el tiempo? Hay gente que tiene más facilidad para esto. El texto habla de la personalidad autotélica. Así es. Una persona autotélica es alguien que tiende a hacer las cosas por su valor intrínseco, no por una recompensa externa. ¿De dónde viene la palabra? Viene del griego auto, que es propio, y telos, que es fin o meta. O sea, la meta está en la propia actividad. ¿Y qué caracteriza a estas personas? Según el texto, tienen ciertas metahabilidades. Son personas con una curiosidad general por la vida. Son persistentes ante los obstáculos y, muy importante,
tienen un bajo egocentrismo. Eso último es clave, ¿no? Les permite sumergirse en lo que hacen sin estar todo el tiempo preocupados por ellos mismos. Exacto, sin pensar en cómo los ven los demás. Y las estadísticas que citan son bastante reveladoras. O sea, no es algo que todo mundo experimente a diario, ni mucho menos. Uf, para nada. Encuestas hechas en Estados Unidos y Alemania muestran que una parte muy importante de la población casi nunca vive estas experiencias. ¿En serio? Sí, fíjate, entre un 35 y un 42% de la gente respondió que rara vez o nunca se meten en algo tan intensamente como para perder la noción del tiempo. Wow, es un porcentaje altísimo. Nos dice que, aunque la capacidad de fluir es universal, pues no todos la aprovechamos con la misma frecuencia. Ok, si hay gente que naturalmente tiende a esto, la pregunta es, ¿se nace así o se hace? Me imagino que el entorno en el que creces tiene mucho que ver. Tiene todo que ver. La investigación de un psicólogo llamado Razunde, que citan en el capítulo, es clave aquí. Demostró que lo que más fomenta una personalidad autotélica es un entorno familiar que él llama complejo. Un entorno familiar complejo. ¿Qué es eso? Es uno que ofrece simultáneamente dos cosas, y en altas dosis: apoyo y desafío. Ah, no es solo una o la otra. No, no es solo dar cariño y comprensión incondicional. Tampoco es solo exigir y poner metas altas. Es la combinación de ambas. Es una familia que te apoya, te da seguridad, pero a la vez te empuja a salir de tu zona de confort. ¿Y encontraron que eso tenía un efecto real? Un efecto medible. El estudio vio que los adolescentes de estas familias pasaban mucho más tiempo en flujo y, por el contrario, muchísimo menos tiempo en apatía. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? O sea, ¿cómo se aplica este concepto fuera de la teoría? Pues las aplicaciones son enormes. En el texto mencionan ejemplos muy concretos. Por ejemplo, en el mundo laboral, hubo proyectos para rediseñar el trabajo de la policía en Suecia y de los operarios en una fábrica de Volvo. para hacerlo más fluido. Exacto. Buscando darles más autonomía, metas más claras, desafíos que se ajustaran a sus habilidades. Y el resultado fue mayor satisfacción y productividad. Y el ejemplo de la escuela es genial. Sí, el de la Key School en Indianápolis. Me encanta. Es una escuela pública que creó algo llamado Centro de Actividades de Flujo. Suena increíble. Ahí los estudiantes eligen libremente en qué proyectos quieren trabajar, desde construir robots a componer música, lo que les interese. Y los maestros no dan clases magistrales, actúan como mentores. Les ayudan a encontrar desafíos cada vez más complejos. Justo, a medida que sus habilidades crecen. El caso de la psicoterapia también me pareció muy potente. Muchísimo. Cuentan el caso de una mujer con agorafobia, que le tenía pánico a salir de casa. ¿Ok? La terapia, en lugar de centrarse solo en el miedo, usó el método de muestreo de experiencias para mapear su vida e identificar qué pocas actividades le generaban algo parecido al flujo. ¿Y qué encontraron? Pues que eran cosas como el voluntariado o ciertas interacciones sociales que había abandonado. La terapia se enfocó en ayudarla a reintroducir esas actividades en su vida. Poco a poco. ¿Sí? A dedicarles más tiempo y atención. Y gradualmente la estructura de su vida cambió. Pasó de estar en casa, apática, viendo la tele, a estar fuera, comprometida en actividades que la hacían sentir viva y competente. ¿Y al final? Al final, sus síntomas de agorafobia desaparecieron y pudo dejar la medicación. Ese ejemplo es muy potente. Porque la solución no fue atacar el miedo directamente, ¿No? sino construir algo tan positivo y absorbente a su alrededor que al final el miedo se quedó sin espacio. Esa es la idea central. No luchas contra la apatía o la ansiedad de frente, las desplazas construyendo activamente experiencias de flujo. Y hablando de aplicaciones, aquí hay algo que honestamente me tocó de cerca. A todos nos ha pasado. Llegas a casa después de un día de trabajo súper productivo, te sientes capaz, energizado y te tiras en el sofá a ver algo que ni siquiera te interesa. Sí, totalmente. El texto le pone nombre a esto, y es fascinante. Lo llaman la paradoja del trabajo. Es una paradoja muy reveladora. Los datos de estos estudios de muestreo muestran que, objetivamente,
La gente reporta tener más experiencias de flujo en el trabajo que en el ocio. En el trabajo. Sí, en el trabajo hay desafíos claros, se usan habilidades, hay concentración. La gente se siente fuerte, creativa, competente. Pero, a pesar de la alta calidad de esa experiencia, cuando les preguntan, dicen que desearían estar en cualquier otro lugar. Claro. En cambio, durante el tiempo libre, a menudo están en estados de apatía como viendo la tele pasivamente. Pero reportan que desean estar justo donde están. Es increíble. ¿Y cómo se explica eso? ¿Por qué deseamos estar en un estado de menor calidad psicológica? La conclusión a la que llegan es que nuestra motivación está más gobernada por prejuicios culturales que por la calidad real de nuestra propia experiencia. O sea, por las etiquetas que les ponemos a las cosas. Exacto. Tenemos grabada a fuego la idea de que el trabajo es una obligación y el ocio es elección y placer. Así que incluso cuando el trabajo nos da una experiencia mucho más rica psicológicamente, la etiqueta cultural de obligación nos hace querer escapar. Y al revés con el ocio. Aunque el ocio pasivo nos deje en apatía, la etiqueta de tiempo libre nos hace sentir que es lo que queremos. En resumen, no le hacemos caso a lo que nuestra propia experiencia nos está diciendo. Es una idea muy potente. Entonces, para ir cerrando, podríamos decir que el estado de flujo es esa absorción total donde nuestros desafíos se encuentran con nuestras habilidades. Y es el motor del crecimiento, porque para mantenerte en flujo, estás obligado a buscar retos cada vez mayores. Exacto. A medida que mejoras, necesitas más desafío. Y por eso es el opuesto directo de la apatía, que es el estancamiento. Su importancia va más allá de solo sentirse bien, entonces. Mucho más allá. El flujo no solo te protege de la adversidad. Su mayor contribución, como dice el texto, es que le da valor a la experiencia del momento. Y es la suma de esos momentos de inmersión total lo que al final construye una vida más rica, compleja y con sentido. Y esto nos deja con una última idea, una especie de advertencia que el propio texto plantea. Hablan de la amoralidad del flujo. Sí. Reconocen que uno puede encontrar flujo en actividades destructivas, como un hacker o un ladrón. Pero lo más relevante para nosotros hoy es que se pueden diseñar actividades adictivas. Sin duda. En el mundo actual, innumerables empresas, desde redes sociales a desarrolladores de videojuegos, compiten de forma agresiva por nuestro recurso más limitado, la atención. Y son expertos en esto. Son expertos en crear experiencias que inducen al flujo para capturar nuestra atención y controlarla. En un mundo que está, diseñado para capturar y dirigir nuestra atención, ¿cómo podemos volvernos más conscientes para invertirla nosotros mismos en crear nuestras propias experiencias significativas, en lugar de simplemente consumir las que otros diseñan para nosotros? Es algo en lo que vale la pena pensar. OCA Consultores. Dejamos ideas conectando lenguajes.